Si me permiten introducirlos al tema, la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva nos permite reducir el porcentaje de la intubación endotraqueal, la tasa de morbilidad y la estancia hospitalaria. Además, esta técnica también puede utilizarse fuera de las unidades de cuidados intensivos, lo cual nos va a permitir un inicio más precoz del soporte ventilatorio y un menor consumo de recursos hospitalarios. Esa técnica siempre es más confortable. El paciente va a poder comunicarse, comer, beber, expectorar y nos va a evitar la necesidad de una sedación profunda. También que nos va a ayudar a que el paciente pueda preservar los mecanismos de defensa de la vía aérea superior. Por lo cual, hoy tengo el gusto de presentarles y de que nos acompañe el presidente de la Asociación de Fisioterapeutas Respiratorios, el señor Víctor Manuel Enríquez. Ahí me escucho bien, ¿verdad? Buenos días. Le agradezco al Hospital de la Mujer, al Departamento de Enfermería, a la Jefatura de Enseñanza en Enfermería, a Benito la invitación. Me presentaron bien bonito. Muchas gracias. Más que presidente y todo esto, pues me ha gustado decir que soy un colaborador externo a veces aquí en el Hospital de la Mujer desde hace mucho tiempo. Con Laurita Zamudio, con Berito, hemos tenido oportunidad siempre de hacer pequeños aportes con el gusto de nada más de venir a trabajar aquí al Hospital de la Mujer. Créanme que para mí es pues como sentirme en casa. Actualmente pues sí soy parte del comité de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Tuvieron, no sé si a bien o a mal, a ponerme de presidente, y lo cual lo agradezco a todos mis compañeros de la asociación. Y bueno, la Asociación Federal ahorita está buscando generar mecanismos de comunicación, de generar información alrededor de la terapia respiratoria para que accedan a ella no solamente los terapeutas respiratorios, sino todo aquel interesado en la medicina respiratoria. Voy a aprovechar el espacio para hacer un pequeño comercial. Nosotros cada 15 días hacemos una sesión académica sobre cuidados respiratorios. Ahorita estamos trabajando en conjunto con la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria. En ella compartimos el foro para hacer charlas académicas con la Asociación Colombiana de Terapeutas Respiratorios, con los compañeros de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de Puerto Rico. Estamos haciendo cada 15 días a cada una de las asociaciones. Nos toca tomar el micrófono y tener el manejo de la sesión, a las cuales están invitados. La siguiente semana tenemos, nada más que todavía no anunciamos la charla. Y bueno, también pongo el logo de mi casa, del Seguro Social. En el Seguro Social, pues tengo un poquito de tiempo trabajando. Ya cumplí hace unos días 32 años de actividad. Yo sé que ya algunos de aquí, de los chicos, pues yo todavía ni nací y pobre ya estaba trabajando. Pero créanme que no es pesado, uno lo hace con gusto. Cuando uno ama lo que hace, no es pesado el trabajo, y espero poderles transmitir ese amor que hay hacia el trabajo en esta charla, y hacerles ver la importancia del cuidado respiratorio. Ya nos presentó el maestro de ceremonias, y sí, el poder hacer ventilación no invasiva nos permite bueno, la ventilación no invasiva nos permite el que nosotros podamos trabajar con el paciente con insuficiencia respiratoria fuera de un área de cuidados críticos. Pudiéramos considerar que el abordaje de la ventilación no invasiva puede ser desde un cuidado semicrítico hasta un cuidado crónico en algunos pacientes que pueden ser apoyados con esta en domicilio. No es un procedimiento nuevo. Desde 1996 hay un consenso en el cual se habla de cuáles son las directrices para llamar a esto ventilación no invasiva, y se menciona que debe de haber una interfase que no invada al paciente, que no sea un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía,
sino de manera externa podamos nosotros prestar este soporte ventilatorio y con los dos objetivos muy, muy claros de mejorar la ventilación alveolar y mejorar la oxigenación. ¿Qué condiciones debe de tener un paciente cuando nosotros sometemos a o le proporcionamos apoyo respiratorio con ventilación no invasiva? Pues es importantísimo que tenga o integre un buen trabajo, un buen drive respiratorio o un buen automatismo respiratorio, como ustedes gusten llamarlo. El estado de conciencia también es importante, que esté alerta, que coopere con nosotros, que pueda escucharnos, aunque esto puede ser ligeramente no una limitante del estado de conciencia. Muchos pacientes a los cuales nosotros iniciamos el apoyo ventilatorio no invasivo son pacientes retenedores de CO2, en los cuales están narcolépticos, están dormidos, y a veces colocamos la ventilación no invasiva con la intención de mejorar ventilación alveolar, reducir la cantidad de CO2 en la sangre, despertarlos. Y creo que a lo mejor muchos de ustedes les ha tocado ver tal vez en urgencias a alguna pacientita, aquí en el caso del Hospital de la Mujer, una pacientita pasada de peso, que ronca mucho cuando está acostada y que le dan ese soporte respiratorio con una mascarilla y ver cómo empieza a despertarse. Y esto es porque ayudamos a mejorar la ventilación alveolar y eliminar el exceso de CO2. Debemos también, lo que sí es importante, ver que el paciente pueda proteger sus vías aéreas, que tenga reflejo de oxígeno, que degluta y que tenga un control sobre las náuseas para proteger esa vía aérea y que la deglución esté presente. Muchas veces podemos nosotros iniciar ventilación no invasiva, pero si el paciente no deglute, las secreciones que obstruyen las vías aéreas altas pueden impedir la ventilación. La que sigue. ¿Qué indicaciones? Bueno, en condiciones de hipoxia, que no revierte con la oxigenoterapia convencional, y cuando hay retención de CO2, cuando hay hipercapnia. La que sigue. Y bueno, en este pequeño esquema, este triángulo, vemos las diferentes maneras en las que podemos nosotros abordar el manejo de la insuficiencia respiratoria. En la base, pues tenemos la oxigenoterapia convencional. Ahora agregamos de un tiempo para acá, bueno, se puso muy de moda con la pandemia de COVID, pero el alto flujo nasal o la oxigenoterapia de alto flujo nasal es algo que veníamos ya utilizando desde hace cerca de 13 años, que no se había desarrollado tanto en nuestro país por la falta de no porque no hubiera dispositivos en el mercado, sino porque los proveedores no le habían dado el auge y el énfasis en la promoción de la oxigenoterapia de alto flujo. Tal vez donde teníamos más desarrollado ese mercado era en el área neonatal, en cuanto a oxigenoterapia de alto flujo, el uso de puntas nasales de alto flujo, y derivado de la pandemia, pues esto crece de manera exponencial en cuanto al manejo del adulto. Arriba de ello está la ventilación no invasiva, que sería para intentar manejar al paciente en una condición de moderada a severa, en esa insuficiencia respiratoria, y en caso de que nos claudique el paciente, pues no hay de otra, tenemos que utilizar la ventilación invasiva, la que sigue, por favor. Este es un pequeño recuadro del grupo de ventilación Vivent, donde ellos nos sugieren que en el caso de síndrome de distrés respiratorio agudo, nosotros podemos utilizar la ventilación no invasiva del tipo CPAP con niveles de 8 a 10 centímetros de agua, cuando la relación entre la presión arterial de oxígeno, la PAFI o índice de Kirby, o presión arterial entre la fracción inspirada de oxígeno, anda con niveles de 240 hasta 300. Cuando esto tiende a bajar, esta relación de la PAFI por debajo de los 250, 200, no es una condición en la que sea adecuado que nosotros trabajemos tanto la ventilación no invasiva, porque es muy probable el fracaso del paciente. Aquí hay que estar vigilando. Si yo no hizo la ventilación no invasiva con un sistema de CPAP y monitoreo gases arteriales en sangre o monitoreo la saturación en relación a la FiO2, la SAFI o la PAFI, y veo que esta cae por debajo de 200, este es un indicativo de que este paciente no está tolerando o no está siendo
soportado adecuadamente únicamente con la presión positiva continua en las vías aéreas, que es lo que significan las siglas de CPAP, y entonces requeriremos ventilación mecánica invasiva. La que sigue, por favor. Pero desde hace muchos años ya llevamos utilizando la ventilación no invasiva y hay un nicho que tiene evidencias en cuanto a la mejoría en su manejo con la ventilación no invasiva, evitando llegar a la intubación. Los pacientes con EPOC descompensados, cuando nosotros los abordamos adecuadamente con ventilación no invasiva, responden bien y evitamos una intubación. Asimismo, hay un gran grupo de pacientes que son los pacientes neuromusculares, que en ellos podemos tomar en cuenta a los pacientes con lesiones medulares, a los pacientes con miastenia, con distrofias musculares, con esclerosis lateral amiotrófica, con Guillain-Barré, que pueden ser candidatos a recibir ventilación no invasiva, a que podamos nosotros soportar esa condición y evitar en ellos la intubación. Hay pacientes con distrofias musculares, con esclerosis lateral, que mientras ellos preservan la deglución y un pequeño reflejo tusígeno, podemos nosotros soportar, evitar que se intuben y manejarlos de esta manera. Les voy a dar un ejemplo. Un paciente o el gran referente de la esclerosis lateral amiotrófica es el maestro Stephen Hawking. Nada más que él sí fue traqueostomizado y era soportado con un ventilador no invasivo. Digo, con un ventilador invasivo de uso domiciliario. Pero hay pacientes que cuando aún preservan todavía la mecánica de deglutir y un reflejo de oxígeno, tal vez no tan efectivo, pero que es coayudado con dispositivos insufladores, exsufladores o máquinas de tos para mejorar el aclaramiento de las secreciones, pueden ser soportados con la ventilación no invasiva. Nosotros aquí en Morelia hemos tenido oportunidad de apoyar a algunos pacientes con alteraciones de caja torácica, con problemas de lesiones medulares o con problemas neuromusculares hasta por 5 años de manera no invasiva, sin que hayan requerido la intubación, manejando secreciones a veces con aspiración directa, nasotraqueal u orotraqueal, o en algunos casos apoyándolos con la máquina de tos. La máquina de tos es un equipo que insufla los pulmones y al momento en que el paciente exhala, succiona el aire, lo saca con una presión negativa, imitando con algunas oscilaciones movimientos en el aparato mucociliar para mejorar la expectoración o la salida de las secreciones en aquel paciente que no tiene la fuerza suficiente. Y claro, no es lo único que hacemos, también hacemos algunas maniobras manuales para comprimir, para ayudar a mejorar ese esfuerzo de tos durante la exsuflación con la máquina y movilizar secreciones. Los pacientes con fibrosis quística también son pacientes que en condiciones tendientes a la falla respiratoria, cuando están tendiendo a la retención de CO2, mejoramos higiene bronquial con mucolíticos, con técnicas de insuflación, con percusión torácica y pueden también ser soportados con ventilación no invasiva. Los pacientes, también un clásico que vemos y seguramente ustedes lo han visto aquí en el área de urgencia, un paciente nefrópata descompensado que llega con congestión pulmonar, en edema agudo de pulmón, que se le pone la ventilación no invasiva y se le hacen algunas otras medidas para la salida de los líquidos, hemodiálisis, pues podemos evitar intubarlos y manejarlos de manera no invasiva, así también como los pacientes inmunocomprometidos, que pueden ser sometidos a ventilación no invasiva y evitar con ello la intubación. También se utiliza como una medida de soporte no cruento, no llegar a intubar a pacientes en fases terminales de su enfermedad neoplásica o de algún tipo, que están con falla respiratoria para, pues que no partan con esa sensación, con esa sed de aire, con ese ahogo, con esa sensación de no poder respirar. Podemos nosotros dar apoyo no invasivo y soportar a estos pacientes por un tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo hacemos ventilación no invasiva? Es importante hablarlo porque la pandemia vino a traernos algunos dispositivos que tal vez no eran tan conocidos en nuestro medio.
hay generadores de flujo fijo o de flujo variable. Cuando nosotros hablamos de generadores de flujo de CPAP, la que sigue, por favor, podemos hablar de este sistema. Creo que si ustedes vieron escenas en internet, en la televisión, nos mostraban mucho este tipo de dispositivos. Esto se utilizó mucho en Europa, el helmet, el casco de CPAP. CPAP es presión positiva contenida en las vías aéreas. Si yo les pido que tomen aire, lo contengan y luego desde ahí respiren. Ahí están respirando ustedes con un CPAP. Y ustedes que están aquí con recién nacidos, es más fácil que lo identifiquen al bebé que tienen con la mascarillita nasal y con una manguera que viene del humidificador hacia su nariz y luego una botella de agua que está burboteando. Ese es el CPAP nasal. Esto se puede hacer parecido en el adulto a través de estos cascos, de los helmets, a través de un generador de flujo fijo. Aquí, pues es un sistema que está bastante elaborado, este helmet o casco. Aquí recibe oxígeno, aquí recibe aire para estar modificando la fracción inspirada de oxígeno. Aquí el fabricante les pone este manómetro para que le conecten una línea y monitoreen la presión. Por aquí sale el gas que se le inyecta al casco. Por aquí toma aire para hacer la mezcla con el oxígeno y dar una fracción de oxígeno variada. Y en estos puntos, la que sigue, por favor, ¿me lo puede mostrar? Pues podemos ver un poquito más amplio el diagrama. Si ustedes se fijan, estas escenas eran comunes que nosotros las pudiéramos ver en internet, en la televisión, del uso del CPAP. En México la realidad es que tuvimos poca experiencia en el manejo de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque era tal la escasez de recursos que cuando nosotros intentamos conseguirlos, por ejemplo, en mi hospital intentamos conseguirlos en el mercado, el precio se triplicaba, entonces se volvía prohibitivo. Digo, si hablo de números, una escafandra de estas tal vez costaba 6,000, 7,000 pesos, nos las llegaban a ofrecer hasta en 25,000 pesos. Y son desechables. Entonces era una inversión muy, muy alta. Y además de alta, no había una disponibilidad real en el mercado. Nos decían, oye, sí, pues nos pueden cargar 10, pero te damos 45 días de entrega y tienen que pagar por adelantado. Ninguna institución pública paga por adelantado una compra. Ni cuando compra equipo médico, primero lo entregan y ya después pagan. Entonces nos ponían en condiciones muy difíciles. Y si ustedes notan, había algunas cuestiones de seguridad, le poníamos estos filtros de barrera para que lo que exhalara el paciente fuera filtrado. Aquí, esta es una válvula de PEP que genera la presión dentro del casco y se está midiendo para saber que la presión que estamos generando es real. En esta máquina, o bueno, en este dispositivo es muy, muy difícil hacer que trabaje como lo haríamos con un ventilador convencional, que mantengamos presión en las vías aéreas y que cuando el paciente hiciera el esfuerzo, le permitiera hacer una inspiración con un apoyo extra. Este sistema únicamente se utiliza para hacer CPAP nasal. La que sigue. Y bueno, les presento esto para que vean que esto no es nuevo. Este es un sistema de CPAP de Gregory. El doctor Gregory desarrolla los sistemas de CPAP nasal desde los años 70. El primer artículo que menciona de él es en el año 1971, haciéndolo con tubo endotraqueal, y posteriormente se fueron desarrollando puntas nasales. Y aquí esto que ven ustedes en la parte superior de la diapositiva, hacia su lado derecho, ustedes que lo ven de frente, es un CPAP de escafandra en el hospital de la Universidad de Bristol, basado en el sistema del doctor Gregory. Aquí abajo es una imagen también tomada de una presentación en homenaje al doctor Gregory, que si ustedes la buscan con estos datos de G. Gregory, CPAP, lo encuentran y pueden ver muchos más datos sobre esto. Es una cuestión histórica. Digo, a mí me gusta mucho la historia de la terapia respiratoria y de la ventilación mecánica, por eso les presento esto, pero esto lo pueden encontrar en internet. Está el de libre acceso para cualquiera de nosotros. Y el sistema es muy, muy parecido a lo que nos están aquí demostrando a lo que podemos hacer actualmente con las escafandras o los helmets de CPAP. La que sigue, por favor. Los fabricantes se dan cuenta de que este es un nicho de negocios y empiezan a desarrollar dispositivos en
los ventiladores que permitan hacer tanto ventilación convencional como ventilación perdón, me trabaron ahorita con esto, puedan hacer la ventilación convencional a través de tubo endotraqueal, como también hacer ventilación no invasiva. Se vuelve un nicho de negocio y por eso nuestros fabricantes empiezan a desarrollarlos. Hay equipos exprofeso únicamente para hacer ventilación no invasiva, pero esto, al ver ellos de que había posibilidad de hacerlo, y bueno, no solamente es en relación a la ventilación no invasiva, también los fabricantes deciden hacer ventiladores universales prácticamente a todos. ¿A qué me refiero con universales? Que hay ventiladores que ventilan desde un recién nacido hasta un adulto. Prácticamente ventiladores que sean neonatal pediátricos son muy pocos en el mercado, al igual que los ventiladores que son pediátricos adultos. Casi todo el mundo ha migrado a poder hacer las tres funciones o los tres grupos de pacientes neonatales, pediátricos y adultos desde una máquina, y ahora le agregan la posibilidad, bueno, no ahora, desde hace 20 años, de poder hacer ventilación mecánica no invasiva con ventiladores convencionales. Todos los que nos dedicamos a esto, no, pues es que el que se parece más a esto es aquel que tiene turbina, a los ventiladores no invasivos convencionales. La realidad es que es muy distinto cómo trabaja un ventilador no invasivo convencional contra los que están estos ventiladores que son invasivos haciendo ventilación no invasiva. Su trabajo es un poco distinto o muy distinto a como lo hace un ventilador desarrollado ex profeso para ventilación no invasiva. La comodidad es mucho más en un ventilador desarrollado para pura ventilación no invasiva. La que sigue, nada más que no hemos desarrollado en nuestros mercados todavía el que nuestros hospitales tengan esa diferenciación en tener ambos tipos de ventiladores en una cantidad adecuada. Casi todos nuestros hospitales tenemos ventiladores convencionales con no invasiva, con posibilidad de hacer no invasiva, y muy pocos no invasivos como tales. Aquí lo que nos ayuda a diferenciar cómo voy a trabajar con estos ventiladores básicamente es la interfaz. Cuando yo hago ventilación no invasiva con un ventilador convencional, lo puedo hacer solamente con mascarillas que cubren nariz y boca. Los ventiladores convencionales, por mucho que logren o intenten cubrir las fugas que genera el paciente, sus válvulas de flujo se limitan a un cierto número de litros, y cuando están siendo sobrepasados constantemente, mantienen sus alarmas encendidas, lo cual vuelve poco cómodo tanto para el operador, para el usuario, como para el paciente estar sometido a este ventilador. Por eso hay características. Ahí menciono que la manera de identificar las mascarillas para estos pacientes son el codo azul. La que sigue, por favor. Ajá. Aquí vemos un ventilador que puede hacer ventilación no invasiva con un circuito de 2 ramas, que es como lo hace un ventilador convencional, con un circuito que lleva 2 mangueras, la inspiración, la exhalación, y fíjense ustedes ahí cómo ambas mascarillas son identificadas con un codo azul, el codo azul donde se conecta la Y del ventilador. Esa es la señal universal en las mascarillas no invasivas para indicarnos que es una mascarilla para ventilador convencional. La que sí. Yo tiendo a hacer mis presentaciones muy gráficas para intentar hacer que entendamos. Si ustedes se fijan o han visto estas mascarillas, por dentro el silicón que ponemos sobre el rostro del paciente tiende a estar hueco. Eso hueco de la mascarilla es para que la misma presión genere adherencia sobre el rostro de nuestra paciente, y genere el menor número posible de fugas. ¿Qué es lo que debemos de buscar, por ejemplo, cuando yo hago ventilación no invasiva con un paciente? En este caso, yo debo de buscar que las fugas no se presenten de la base de la nariz hacia sus ojos. ¿Por qué? Esto hace poco tolerable. El flujo de aire pegando en los ojos irrita a nuestro paciente, lo lastima y va a terminar pidiendo que se le retire la mascarilla. Si nosotros buscamos el sellado de la mascarilla, hay que buscar que de la nariz hacia arriba no haya fuga y podamos permitir tal vez un poco abajo. A veces nos lo limita si tenemos puestas ondas nasogástricas u orogástricas. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Además de limpiar el rostro del paciente, ustedes pueden pegar un apósito transparente. Voy a tener que decir la marca más conocida, un Tegader sobre la piel, y la adherencia de plásticos con plásticos es mejor y eso disminuye las fugas y la comodidad del paciente. ¿Esto por qué? Porque normalmente nosotros percibimos una fuga y ¿cuál es la primera reacción que hace alguien que ve a un paciente con mascarilla? Llega uno y ¡pum!, le jala las cintas, ¿verdad? Y a veces somos malos, jalamos las cintas como si fueran riendas de caballo. ¡Ay! Fuerte. Y si ustedes ven y la mascarilla se empieza a deformar sobre el rostro del paciente, esa mascarilla ya tiene una menor capacidad para sellar, porque ya deformamos el cojín que debe de adherirse alrededor del rostro de mi paciente. Entonces debemos de tener cuidado de no deformar en exceso la mascarilla porque eso nos generará más fugas. Además, las mascarillas vienen en medidas chica, mediana y grande, son las tradicionales que tenemos y normalmente en el empaque de la mascarilla, en el lateral, hay una señalización donde tenemos un carómetro, donde ustedes pueden medir de dónde a dónde debe ir la mascarilla y elijan si es la chica, mediana o grande, la que normalmente le queda mejor a nuestro paciente. La que sigue, por favor. Hay también esta opción, esta es menos común. Estas son conocidas como Total Face. Cubren todo el rostro, cubren ojos. Aquí es importante estar lubricando los ojos del paciente y también para que haya un mejor sellado, algo que nosotros hacemos de manera rutinaria es limpiar el rostro del paciente en cada visita o en el momento de instalar la mascarilla. Limpiar el contorno donde hace descanso, donde la mascarilla se adhiere a su rostro, limpiar y quitar el exceso de grasa de la piel para que esa grasita de la piel no genere fugas alrededor de la mascarilla e incomodidad en nuestro paciente. La que sigue. E invariablemente, para que esto funcione bien, debemos de buscar que el ventilador tenga un humidificador. En el caso de estos dos que tenemos aquí, en ninguno de los dos pusimos humidificador. Si ustedes logran ver en el ventilador de su lado derecho, casi a donde terminan las mangueras hay un disquito verde, es una nariz artificial. La nariz artificial no es tan adecuada como sistema de humidificación en las narices, digo, en la ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque genera resistencia. Es un filtro que retiene humedad y calor que exhala el paciente, pero al irse saturando de vapor de agua, puede generarle al paciente la sensación de que no está recibiendo el suficiente aire. Por eso es mejor utilizar sistemas de humidificación. Estas fotos son tomadas de días de pandemia, donde nos daba miedo que saliera cualquier gota de la vía aérea del paciente. Por eso era que hacíamos ese uso de las narices artificiales en ese punto, aunque terminan siendo deleterias, terminan siendo incómodas para el paciente al estar recibiendo el apoyo ventilatorio. La que sigue. Bueno, esta es una gráfica como idealmente la veríamos en un ventilador convencional. En la parte de arriba ustedes pueden ver monitoreo, los valores que estamos obteniendo del paciente al estar siendo ventilado. Ahí les marca peak flow, que es la velocidad con la que va el gas hacia ellos, es el flujo. TI, que es el tiempo inspiratorio, el siguiente el exhalatorio, la relación entre inspirar y expirar, la frecuencia total, el volumen corriente, y en el lateral del lado izquierdo ustedes ven el PIC, la presión pico, o monitoreo de presiones pico, media, PIP, la de meseta, que no se mide aquí, abajo las alarmas, pero yo quiero que ustedes se fijen en la línea de abajo, como dice PEP, que es presión positiva al final de la expiración, que en el ventilador convencional PEP y CPAP se da en el mismo botón. Y también tenemos el botón que dice PSV. PSV es ventilación soportada por presión. Es el apoyo que le damos al paciente durante la inspiración. La sumatoria de S12 más el 5 del PEP es el pico, la presión total que le estamos entregando en las vías aéreas del paciente. Cuando nosotros hacemos ventilación no invasiva en un ventilador convencional, nosotros vamos a sumar presiones. La PEP, presión positiva al final de la expiración, y en la PSV, o ventilación soportada por presión. El modo ventilatorio que utilizamos es el modo espontáneo. La que sigue, por favor. Le puede apretar para que vayan dibujándose. Aquí binivel es en relación a un gráfico como lo veríamos en un ventilador no invasivo propio, y el donde dice PC o soporte de presión más PEP, vemos la gráfica. ¿Le puede apretar otra vez? Es como se vería la gráfica en un ventilador convencional.
En la primera, el PEP y la presión soporte se suman y es nuestra presión pico. En el modo binivel o de un ventilador neonatal tradicional, al IPAP se le resta el EPAP y los resultantes es la soporte de presión real que le entregamos al paciente. Ajá. Parece un poco enredado, pero la realidad es que termina siendo lo mismo. Nada más nos cambian un poquito las siglas nuestros fabricantes. Se dice que en la ventilación mecánica hablamos de que esto tiende a ser muy, muy complejo. Sí es complejo, sí tiene un grado de complejidad. Todo lo que es la ventilación mecánica, pero las taxonomías, las nomenclaturas que a veces nos las cambia de un fabricante a otro, terminan enredando más al usuario. En la parte de arriba yo les menciono, cuando yo manejo ventilación no invasiva en un paciente, en un ventilador convencional, para yo saber que estoy en el modo adecuado, pues en algunos ventiladores me lo marca como espontáneo, en otros me lo marca como CPAP más PSV o presión de soporte, en otros me lo marca como CPAP, en otros me lo marca como espontáneo ASV. ASV es respiración con asistencia a la espontánea. Es las siglas de una marca de ventiladores. Cada quien pone sus siglas, pero básicamente lo que tenemos que buscar es que el paciente esté en un modo espontáneo, porque desde el principio lo decíamos, una condición para que el paciente sea sometido o sea suministrada a él la ventilación no invasiva es que él tenga una respiración espontánea. Ajá. Y bueno, aquí yo quiero que se fijen esto. Esta es la pantalla de un ventilador convencional. Los botones que tenemos en azul son los que nos pueden generar algunos cambios para hacerlo más cómodo. Yo doy el TI espontáneo, que es el límite que yo permito que dure la inspiración, la sensibilidad expiratoria es el momento en que el paciente inicia a exhalar, cuando yo le pido que corte, y el PEP. La que sigue, por favor. Algunos fabricantes tienen esas herramientas, en este caso de este otro fabricante, hay otras, aquí nos dice, oye, pues puedes limitar el volumen. Te puedo permitir que le manden cada respiración espontánea hasta 2.5 litros. Esto porque yo les mencionaba que la ventilación no invasiva normalmente hay un cierto porcentaje de fuga alrededor de la mascarilla. Pero yo puedo poner criterios para que esa inspiración, si mi paciente tuviera su mascarilla y tuviera algo de fuga, y si yo pongo límites en ese volumen, en ese tiempo máximo del soporte de presión, puedo yo cortar esas fugas o ese tiempo inspiratorio máximo para hacer más cómodo el soporte ventilatorio no invasivo. La que sigue. En este otro modelo, este fabricante, en la pantalla del lado derecho suyo, dice ESM si está en verde, es esa sensibilidad expiratoria, y del otro lado nos marca alarmas, y abajo dice el LIMT BTI. Yo puedo limitar el volumen corriente inspirado. Son formas en las que yo puedo hacer que contenga o que acorte el tiempo inspiratorio cuando pongo ventilación no invasiva. La que sigue, por favor. Esta imagen es una imagen que tuvimos aquí hace muchos años en el Hospital de la Mujer. Por eso les digo que yo me siento a veces aquí como en mi casa, porque a veces colaborábamos con Berito, a veces con Laurita, que hace muchos años estuvo ahí. Este era el caso de una pacientita que salió de cirugía, que salió con bandas de atelectasia, una laparotomía, por restricción a la respiración, hizo zonas de atelectasia y a las demás por la reabsorción de oxígeno. Y esta paciente pues estaba, oye, pues es que necesitamos que mejore el trabajo respiratorio. Le pusimos ventilación no invasiva. Si ustedes se fijan, los parámetros son muy parecidos, 12, 10, 5, 5, 1, 1 y al 21%. Pero yo quiero que ustedes se fijen cómo después, adelante de la curva amarilla, sigue una línea azul, y hay una línea azul, en la parte de arriba se ve la presión inspiratoria, como en la primera hay hay una cóncava, ese es un esfuerzo del paciente, y en la parte de abajo se ve cómo se mueve el flujo. La curva de en medio es el flujo, el gas que va de la máquina hacia el paciente, lo amarillo es cuando la máquina manda el gas hacia el paciente, y en la parte media
En la gráfica del lado izquierdo para ustedes se nota cómo hay un esfuerzo ahí del paciente para respirar y no le logra responder la máquina. ¿Qué había ahí? Fugas. ¿Qué hicimos? Limpiamos la cara del paciente, acomodamos la mascarilla y si ustedes se fijan en las curvas del lado derecho, tiende a ser más homogéneo el patrón, ¿no? Tiende a ser más sincrónico y todo esto pues se pudo mejorar únicamente limpiando el rostro del paciente, acomodando la mascarilla, acomodando a la paciente en un semifowler en la cama y logramos sincronía. La curva de abajo nos muestra el volumen, la cantidad de aire que entra y sale. Lo amarillo es cuando inspira el paciente, lo azul es que el paciente está exhalando y a veces no cae a cero en la línea de abajo. Creo que lo notan todos. Hay fuga, pero la máquina está controlando esa fuga, le está permitiendo al paciente tener esa fuga sin que dispare ninguna alarma. En la pantalla, en la parte de arriba de la pantalla hay una cintilla verde. Están apagadas, ahí es donde nos muestra la alarma el ventilador. No está encendida ninguna alarma. ¿Por qué? Porque el ventilador está logrando sincronizar y si se fijan en la parte de abajo dice ciclado por tiempo inspiratorio. Así como vimos en la pantalla, hace unas pantallas atrás, en un ventilador AVEA que decía tiempo máximo de PSV o de soporte de presión, ahí establecimos un tiempo más corto para que fuera cortado el tiempo inspiratorio, cortar el ciclo antes. Creo que estoy hablando así medio enredado. Si alguien quiere levantar la mano porque me estoy perdiendo, ustedes están en el derecho de aventarme algo para que me detenga y nos quedemos en ese punto. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y bueno, lo bonito de esto es todo. Pero esto es muy, muy padre. Los ventiladores no invasivos. La ventilación no invasiva empezó a desarrollarse nuevamente en el adulto en los años 80, cuando el doctor Sullivan observa que el uso de la presión positiva disminuye el ronquido en los pacientes. Y de ahí surge una terapia para atender el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es un mundo de población enorme en la que podemos estar roncando y hacer apneas y que derivado de eso nuestra hipertensión, nuestra resistencia a la insulina y otros problemas derivados del no dormir bien se generan. Hace pocos días, la semana pasada fue el Día Internacional del Sueño, acordándonos un poquito de esto, pero de ahí parte el desarrollo de los ventiladores no invasivos, como los conocemos actualmente. Los ventiladores no invasivos utilizan una sola manguera, hay distintos tipos de mascarilla, todos los modos son por control de presión, establecemos una presión inspiratoria y tenemos algunas variables para modificar el término de acuerdo al tiempo inspiratorio o al flujo. La que sigue, por favor. Y bueno, los ventiladores no invasivos trabajan en modos de CPAP, presión positiva contiene en las vías aéreas, o modos binivelados, un nivel de presión a la exhalación y un nivel de presión durante la inspiración. De ahí parten modalidades donde el paciente respira únicamente de manera espontánea, donde hay un modo que es espontáneo tiempo, que el paciente tiene unos ciclos, unos disparos programados cada cierto tiempo si él no logra disparar la máquina, y hay un modo que es asistido controlado por presión, donde establecemos un tiempo inspiratorio. La que sigue. Y bueno, reiteramos, el CPAP más la presión inspiratoria, digo más, el CPAP más la ventilación por soporte de presión, nos da como resultante la presión inspiratoria pica cuando usamos un ventilador mecánico convencional. Cuando usamos un ventilador de no invasivo como tal, el IPAP menos el EPAP es el soporte de presión, el apoyo que le damos durante la inspiración al paciente. La que sigue. Aquí hay algunas variables que los ventiladores no invasivos actuales nos permiten jugar con el tiempo inspiratorio del paciente. Por ese hecho de que yo les mencionaba, siempre hay fugas alrededor de la mascarilla, pequeñas o grandes. Hay algunos fabricantes que han metido controles que llaman tiempo inspiratorio mínimo y máximo. Yo le puedo decir al ventilador, hey, pues yo quiero que me le des 6 de EPAP y 8 de IPAP. Son 14. Pues, bueno, no, si digo 8 de IPAP y 6, serían 2 de presión soporte y 6. Si yo digo, doy 14 de IPAP y 8 de EPAP, estoy dando realmente 6 de presión soporte. Espero no haberlos enredado por mi reflexión al aire que hice, si no ahorita no regresamos. Pero lo que sí nos permiten los ventiladores es ahora que nosotros podamos trabajar
con el tiempo que dura la inspiración. Podemos establecer un tiempo inspiratorio mínimo, un tiempo inspiratorio máximo en la programación del ventilador, y el paciente dentro de esos rangos de tiempo inspiratorio puede él mantener su inspiración. Entre más largo puede ser mayor el volumen que desplacemos hacia adentro de los pulmones, aún expensas de la fuga. Pero hay esa posibilidad de que el ventilador se adapte a esas necesidades del paciente. La que sigue, por favor. Y igual que en un ventilador convencional manejamos sensibilidad, trigger. Si ustedes lo ven, es la curva de la izquierda, lo manejan como baja, muy baja, alta, media. El esfuerzo que tiene que hacer el paciente para disparar la máquina. Los ventiladores no invasivos como tal son muy, muy sensibles. Algunos traen un sistema que se llama autotrack de sensibilidad, que vuelven muy, muy sensible al esfuerzo del paciente. Hay equipos que para ser así de sensibles nos piden que cuando yo lo voy a preparar para ponerle a un paciente, coloque el circuito, coloque los filtros, coloque el humidificador, la mascarilla y todo, y lo encendamos y haga una prueba de resistencia del circuito y calcula ya la resistencia del circuito antes de colocar al paciente para que esto sea todavía mucho más sensible al momento en que el ventilador dispare y al detectar el esfuerzo del paciente, y también al detectar el ajuste de ciclado o la sensibilidad expiratoria, el momento en que tiene que iniciar la exhalación mi paciente. También hay niveles para establecer ese tiempo de sensibilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, diferencias. Un ventilador convencional, mano izquierda, doble manguera, mascarilla no ventilada, codo azul. Un ventilador no invasivo como tal, una sola rama, con una mascarilla ventilada. A veces los puertos de fuga o la fuga de la mascarilla no ventilada, ventilada, pueden estar en la mascarilla, puede haber orificios en la mascarilla que permiten por ahí exhalar al paciente, o a veces se conecta un pequeño puerto al inicio de la mascarilla, bueno, más bien a la conexión de la mascarilla con la manguera, para que por ahí exhale el paciente. La que sigue. Este es un ventilador no invasivo. Hay todavía con fotos del estrés de la pandemia, con un filtro de virus y bacterias para protegernos. Pero la realidad es que eso incrementa las resistencias. Algunos equipos como este que vemos aquí en la imagen, así de pequeños, cuando los encendemos hacen la calibración de un sensor de flujo con el aire que toman del ambiente y otro sensor de flujo con el aire que mandan hacia el paciente. Y al hacer esa corrección por la resistencia que le significa mandar el aire a través de las mangueras, logran calcular o medir los volúmenes que inspira el paciente de una manera muy, muy precisa. Entonces las mediciones que nos muestra el ventilador son muy cercanas al volumen real que maneja mi paciente. Estos todos son ventiladores no invasivos. El de la orilla, mano derecha, perdón, es un equipo de casa. Los equipos de casa no compiten con los otros tres equipos la capacidad para entregar fracciones de oxígeno. Los otros tres equipos, que sí son para uso semicrítico de hospital, pueden metérseles concentraciones de oxígeno hasta de 30 litros y dar fracciones de oxígeno en algunos casos hasta del 80%, fracciones superiores de oxígeno hasta del 80%. Si yo a ese equipo de abajo, que es un equipo de casa, le agrego en la manguera 30 litros de oxígeno, hagan de cuenta que el equipo siente una barrera que impide detectar los esfuerzos del paciente y no permite sincronizar el trabajo. Y el paciente va a sentir como que sacara la cabeza del coche y algo le impidiera jalar el aire. Una resistencia, porque el ventilador sigue presurizando y el ventilador a lo mejor me marca obstrucción del circuito, y es por eso, porque los equipos de casa no están hechos para manejar a un paciente en condición aguda, en una condición semicrítica. Dígame, Berito. Lo máximo que le aguantan, Berito, son alrededor de 15 litros de oxígeno. Uno esperaría tal vez que con eso usted alcance fracciones como alrededor del 50, una fracción como del 50% de oxígeno. Pero si ya más litros, es como ponerle una barrera y le impide al paciente hacer que el ventilador tenga esos dos niveles de presión, el nivel de exhalación, el EPAP, y el nivel de inspiración, el IPAP. Es un chorro de aire constante. Ya alguna vez lo intentamos poner con un paciente con más litros y se cansan, sienten esa obstrucción y el equipo empieza a marcar obstrucción del
del circuito. Sí, sí, en lugar de ayudarlo, lo cansamos más a nuestro paciente. La que sigue, por favor. Esta es una pantalla de un ventilador no invasivo, como yo les decía, modo CST, espontáneo tiempo. Establecemos IPAP-EPAP. Aquí está mal programado porque tiene los dos valores en el mismo rango. Está mal programado, ¿por qué? Porque previamente lo tenían en modo CPAP, pero no le hicieron el cambio del modo. La que sigue, por favor. Y aquí era lo que yo les mencionaba. Podemos dar tiempo inspiratorio mínimo, tiempo inspiratorio máximo. El ciclado, la activación es un valor medio, el trabajo que va a hacer el paciente para iniciar el disparo, y el ciclado es el momento en que el paciente inicia la exhalación. Podemos también jugar con la velocidad en que dispara el flujo, y si se fijan allá abajo dice tipo de mascarilla, podemos dar de alta distintos tipos de mascarilla. Y esta es la posibilidad que nos ofrecen los ventiladores no invasivos convencionales o exprofesos para ventilación invasivo. La variedad de mascarillas, hay mascarillas tipo nasal, la que sigue, que normalmente en niños nos funcionan muy bien, las mascarillas de tipo nasal o los pronos nasales como los que vemos en la señora. Cuando las presiones van por arriba de 20 centímetros de agua, ya estos sistemas no son los más adecuados. Cuando vamos por arriba de 20 centímetros de agua, invariablemente tenemos que poner una mascarilla oronasal, porque si no, nos es difícil que el paciente se adapte, se acople al ventilador, porque ya es una presión bastante alta y va a obligarlo a abrir su boca y a generar fugas. La que sigue. Aquí, esta mascarilla también es un prono. El pacientito de abajo, con él tuvimos un problema. Lo tuvimos varios días con la mascarilla y ¿qué pasó? Terminamos lesionando el rostro. No se logra ver tanto en esta imagen, pero ahí abajito, alrededor de su boca, se ven unas ampulitas. Eso es por la presión de la mascarilla, porque alguien decía es que está teniendo fuga, y en lugar de limpiar su rostro, apretaban mal la mascarilla, y aquí lo que hicimos pues era transiciones, lo dejábamos durante el día y parte de la noche con estos pronos nasales, y ya en la noche si veían que se quedaba muy dormido, pues se hacía el cambio a una mascarilla oronasal para que pudiéramos ventilarlo adecuadamente. La que sigue, por favor. Y lo que sí es importante, a veces somos buenos para hacer malabares, ¿verdad? Se nos rompe la mascarilla, le hacemos nudos, y hacer nudos y todo eso, no sé si notan ahí en la nariz de la paciente, como hay un parche, un apósito que pusimos sobre el puente nasal, y eso fue por lesión, porque estuvo la mascarilla muy apretada, porque se nos hizo más fácil hacer un nudo sobre la mascarilla, la que sigue, por favor, que cambiarla, que ya estaba, ya es la última, ¿verdad? No me pasa la otra presentación, que hacer un cambio de mascarilla. Son mascarillas desechables. Los fabricantes nos dicen que las mascarillas desechables normalmente tienen una vida de 7 días. Normalmente un paciente agudo, en esos 7 días tenemos que resolver el problema. Si no, hay que buscar qué condición. Seguramente es un paciente crónico que va a requerir uso del apoyo no invasivo durante un mayor tiempo, y seguramente tendremos que variar en cuanto al tipo de mascarilla a usar. Las mascarillas reusables, la vida media anda entre los 6 meses a 1 año, dependiendo el cuidado que tengan los pacientes. A veces las mascarillas desechables con pacientes muy cuidados, por el costo que tienen, llegan a hacerlas durar hasta 6 meses. Entonces, mucho va en relación al cuidado que le demos al material. Aquí voy a aprovechar para mostrarles esta imagen. Miren, esta es una serie de fotos. Es un paciente con el cual hicimos 3 intentos para el retiro del ventilador. Hubo fracaso siempre, se cansaba, él es neumópata, había perdido mucho peso, no retenía CO2, no manejaba bien las secreciones. Pusimos en mejores condiciones, y además el trabajo del neumólogo en cuanto al manejo de la infección de vías respiratorias, pues nos permitió ponerlo ese ventilador en ventilación de soporte de presión o espontáneo, y él cubría condiciones para hacer el retiro de la ventilación mecánica convencional, pero ante 3 fracasos, pues el uso de la ventilación no invasiva es una herramienta útil para este tipo de pacientes que fracasan en varios intentos en la ventilación, en el retiro de la ventilación convencional. La que sigue, por favor. Ahí voy a ir pasándoles poco a poco. A él, pues fuimos preparando todo. Ese flujómetro que ven ahí es además de porque éramos desordenados, es porque teníamos ya todo listo para empezar a hacer el proceso del retiro de la mascarilla. Digo, del ventilador a través del tubo endotraqueal. La que sigue, por favor.
Ahí empezamos a medir la mascarilla, medimos si era la mascarilla adecuada para él. Detrás de mí, que yo era el que hacía esa maniobra, estábamos ya con un ventilador no invasivo puro para hacer este proceso, la sigue. Lo broncodilatamos, medimos otra vez su rostro, la sigue. Ahí está mi compañero aspirando secreciones, manteniendo la permeabilidad de la vía aérea previo a hacer el retiro de la ventilación, la sigue. Limpiamos su rostro para mejorar la adherencia de la mascarilla, hicimos limpieza y aspiración de la cavidad oral para tenerlo lo mejor listo posible, la sigue. La sigue. Ahí estamos limpiando, la sigue. Lo voy haciendo así rápido porque esa serie de fotos la guardamos porque se ve muy bonito cómo lo hicimos, la sigue. El que tomó las fotos, le debíamos todavía una cerveza, nunca se las pagamos porque las hizo muy bien, la sigue. Ahí fuimos limpiando rostro, cara, aflojamos fijación, la sigue, y en este momento pues casi llegamos al retiro del ventilador. La sigue, ahí le estamos haciendo hasta una curación en sus ojos antes de quitarle todo. La sigue, la sigue. Ahí ya lo extubamos, la sigue, y inmediatamente lo abordamos con ventilación no invasiva a él. Ya habíamos medido la mascarilla, la sigue. La íbamos colocando y se nos dicen los maestros de esto: hey, si tú vas a iniciar ventilación invasiva, dale tranquilidad al paciente. No pongas la mascarilla y corras. Quédate unos segundos con él, unos minutos con él, con la mascarilla, sosteniéndola en la mano, dándole tranquilidad. La que sigue, por favor, hasta que tú lo veas que está tranquilo, empiezas a fijarla y veas que la saturación también es adecuada. La que sigue, sigues trabajando con él. Nosotros ahí detenemos la mascarilla, la que sigue, la que sigue, y ya íbamos fijándola. Ya tenemos montada la mascarilla, la que sigue. Otra vez. La que sigue. Y ahí vamos viendo saturación y todo, vamos viendo que él nos tolere. La que sigue. Y bueno, ese fue un seguimiento que le hicimos a esa transición de ventilación convencional a ventilación no invasiva con este paciente. Ahí tenemos el ventilador no invasivo, ahí le estamos haciendo algunos cambios, adecuándolo. Se dice que cuando nosotros iniciamos ventilación no invasiva, debemos de estar por lo menos los primeros 20 o 30 minutos con el paciente ante los cambios que se presenten. Podemos subir, podemos bajar presiones, podemos subir, bajar la fracción inspirada de oxígeno hasta tenerlo lo suficientemente cómodo posible el oxígeno. Y eso nos va a permitir tener una mayor posibilidad de éxito. Aquí es otro caso, también era otro chaparrito, él tuvo un Guillain-Barré, lo tuvimos en ventilación convencional, le costaba mucho trabajo disparar el ventilador convencional, entonces lo transicionamos a ventilación convencional con el ventilador no invasivo, la que sigue. Ya que nos toleró, vimos que estaba con una frecuencia respiratoria más cómoda, que manejaba mejor las secreciones, pues hicimos la transición nuevamente a ventilación no invasiva, la que sigue, y ahí lo tuvimos varios días con su ventilador no invasivo, durmiendo ya tranquilo, descansado de todo el esfuerzo, más tranquilo con la ventilación no invasiva, la que sigue. Y aquí lo pasamos a sus puntas nasales convencionales. Ya manejaba secreciones, ya a veces lo ayudábamos a toser un poquito para limpiar sus vías aéreas, la que sí, con compresión, con vibración. Y aquí esta foto es un error lo que hicimos. Aquí colocamos el ventilador. Este ventilador es un ventilador convencional. La que sigue, por favor. Y la mascarilla que tiene puesta nuestra paciente es una mascarilla, ¿sí se fijan ahí? Con orificios, es una mascarilla ventilada. Entonces, oye, pues es que está pitando el ventilador. Oye, agarraron la mascarilla inadecuada. Ah, es que como tenía la de ella, esa paciente llegaba con su ventilador y su mascarilla. No se fijaron que tenía su BiPAP de casa y le pusieron un ventilador de los nuestros y decían, oye, pues es que está pite y pite la máquina. Pues sí, es que siempre hay fuga en la mascarilla, no va a dejar de pitar porque detecta desconexión del circuito a la paciente, la que sí. Este es un video, a ver si pudiera correrse. Ahí son 3 videos. Este es un... no. Esta es una paciente que pasamos con un ventilador convencional. Si ahí se fijan, tiene sensor de flujo. Las mangueritas blancas y azules que están entre la paciente y ella es el sensor de flujo. Ahí le adecuamos con el sensor de flujo a que el paciente logre tener una mejor sincronía entre el ventilador y el paciente. En estos ventiladores que tienen sensor de flujo es importante colocarlo para mejorar la sincronía.
Y este es otro pacientito. A él sí, a ver si pueden ver un poquito el movimiento de caja torácica. Como es muy corto. Él está con un ventilador no propio para ventilación no invasiva, es un ventilador de vieja generación. El paciente costaba mucho trabajo tenerlo sedado, él ya había estado intubado, había hecho una neumonía, era por una influenza y había hecho una neumonía bacteriana, se había reinfectado con una neumonía bacteriana y este paciente es el mismo, con ese ventilador lo estábamos ventilando. Hicimos algunas adecuaciones en cuanto al flujo base, en cuanto a los tiempos inspiratorios, en cuanto al modo, lo tenían inicialmente en un modo de CPAP con presión soporte, no se adecuaba y entonces ¿qué hicimos? Lo pasamos a un modo asistido controlado por presión con mínima frecuencia y él llevaba la máquina. No sé si ahorita logran ver cómo se mueve el tórax. Se cuesta un poquito de trabajo por la definición, pero es más sincrónico el esfuerzo que hace el paciente con la máquina. Ese ventilador es un equipo muy, muy difícil para poder sincronizarlo en ventilación no invasiva, pero ahí hicimos miles de maniobras porque era lo que había disponible para atender al paciente. La que sigue. Y bueno, pues ya nada más les muestro ahí la casa de uno todavía por algunos meses. Digo, ya lo platicamos ahorita con Vero y pues ya estoy ahí empezando mis trámites de retiro en el IMSS y ya me están ofreciendo trabajo aquí. Ya está sonando tentador, pero pues bueno, yo lo único que puedo decir es que yo le agradezco al Instituto Mexicano del Seguro Social, al hospital donde he trabajado los últimos 25 años y medio, todas las herramientas que me ha dado estos años para poder hacer todo esto con los pacientes, por hacerlo bien, por hacer que me guste mi trabajo y por poder venir a otros hospitales a comunicar lo que hacemos y intentar, si espero haberles podido generar un poquito de emoción de trabajar con el paciente respiratorio, que es algo que buscamos, que ustedes vean que es bonito, es difícil, pero es muy bonito trabajar con el paciente respiratorio y todos nos han dejado algunas pequeñas o muchas enseñanzas que nos permiten seguir intentando hacer mejores cosas y transmitirlas a ustedes. Yo aprovecho también el foro que me da Berito y me da el hospital para invitarlos, además de nuestras sesiones académicas que tenemos todos dos miércoles del mes y probablemente próximamente lo hagamos cada miércoles. Tenemos un diplomado en ventilación mecánica en la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios que iniciaremos en abril. En mayo, 4 y 5 de mayo, hacemos un curso de ventilación mecánica en la ciudad de Morelia, donde hablaremos de ultrasonografía pulmonar, ventilación no invasiva, de terapia de alto flujo, habrá talleres de alto flujo, de ventilación mecánica, de ultrasonografía, de rehabilitación en el paciente con ventilación mecánica, de ventilación en prono, al cual están cordialmente invitados. Les haremos llegar aquí los flyers, las invitaciones y también nuestro congreso que será en octubre, nuestro Congreso Internacional de Terapia Respiratoria, que es el 7º, y el primer Congreso Latinoamericano de Terapia Respiratoria con la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria. Lo estaremos realizando los días 4, 5 y 6 de octubre en Ciudad de México, en el Centro Banamex. Traeremos también información al hospital y estarán cordialmente invitados. Y pues lo único que me queda agradecer es, como siempre, a Vero, al área de enseñanza del Hospital de la Mujer, a la jefatura de enfermería, esa deferencia, esa amistad que me muestran invitándome y dándome este espacio. Espero haber dejado enseñanzas y más que enseñanza, interés de ustedes por la medicina respiratoria y que a lo mejor 1, 2 o 3 o todos se involucren en el cuidado del paciente respiratorio, que ha cambiado mucho con la pandemia. Ha cambiado en el sentido de que son mucho más, es más notable la necesidad de atención de estos pacientes y de que necesitamos más profesionales de todas las ramas involucrados en el cuidado de estos pacientes. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues quedo a su disposición, chicos. ¿Alguna pregunta, comentario? Mucho que aprender, ¿verdad? De verdad,
no es porque esté aquí, pero creo que el Congreso, los cursos que hacen, de verdad hagan el esfuerzo por estar. Eh, Uno se viene con bastante conocimiento, con mucha ganas de esos cuidados que nos enseñan, venirlos a aplicar. En el chat hay algo. Felicitaciones. Y pues no me queda más que agradecer al mejor inhaloterapista, les digo, de aquí de Michoacán. Nos ha apoyado mucho y creo que aunque se retire, le estábamos diciendo a la jefa, ojalá que le busque con esto de la transición que vamos a tener, que termine allá y que inicie aquí en el Hospital de la Mujer, que tanta falta nos hace. Pues no me queda más que agradecer y pedirles un fuerte aplauso y entregarles la constancia de participación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, de qué, muchísimas